Entonces, Pablo en su primera carta, ya ha hablado también de los falsos maestros, pero básicamente en la primera carta a Timoteo describió el mensaje de estos falsos maestros, ¿no? Como una doctrina de demonios, incluso prohibían casarse, cosas como esas, prohibían ciertos alimentos, se creían doctores de la ley, pero ignoraban la ley. Entonces, ha descrito básicamente el mensaje de estos falsos maestros, pero ya en esta carta Pablo es más directo y habla incluso del carácter de estos falsos maestros. Y es eso lo que hemos visto la semana pasada, del verso 1 al 9, ¿no? De este capítulo 3. Básicamente hemos visto eso, ¿no? El carácter de estos falsos hombres, donde dice claramente, ¿no? Que tenían apariencia de piedad. Y apariencia de piedad es decir, es como decir hoy en día, aparentemente decían que eran creyentes. Ellos decían ser cristianos, ¿no? Ellos que a lo mejor por ahí hacían su chancha y se ponían el polvo de Jesús Salvador, y eso no lo hace cristiano, ¿no? Por así decirlo, pero tenían apariencia de piedad, apariencia de cristianismo, ¿no? Y, pero tenían un propósito detrás, ¿no? De esta apariencia, era embaucar y sacar provecho de la gente, es decir, de los hermanos de la iglesia, ¿no? Porque eran amadores de sí mismo, todo era para ellos, ¿se acuerdan? Que tenían el síndrome del yoísmo, ¿no? De que ellos eran el centro, ellos son la prioridad y Dios está fuera de sus propósitos, ¿no? Entonces, pero sin embargo usan el nombre de Dios para engañar, ¿no? ¿Vemos eso hoy en día? Sí. Cuando hablamos, no necesariamente quizás lo hemos visto en nuestra iglesia local y esperemos que no se presente eso, no, pero sí lo vemos hoy en día con el avance del Internet, vemos pseudos predicadores, pseudos pastores, pseudos evangélicos, y es más, ¿no? Que se han puesto títulos como de apóstoles, profetas, y vemos donde eh, ponen mucho énfasis sobre su persona, ¿no? Sobre ellos mismos, más que sobre Dios mismo, ¿no? Entonces, y eso es peligroso, ¿no? Porque lo que hacen es atraer multitudes, personas que de pronto están buscando de Dios, entre comillas, pero llegan al lugar equivocado y estas personas los van a embaucar y van a sacar provecho de ellos, ¿no? Y eso vemos en cantidad hoy en día, ¿no? Hoy en día en Facebook posteé un video del pastor Miguel Núñez, quizás alguien lo vio ahí, te lo recomiendo que lo puedas ver porque justamente habla de eso, ¿no? De cuál debe ser el corazón de un siervo, de un predicador, de un pastor, ¿no? Nosotros debemos hacer en todo lo posible, hacer que nuestro yo mengüe y el que se note y el que se lleve la gloria, el aplauso, se quiere decir, es Jesucristo, ¿no? Y nosotros en lo que más que podamos debemos de tratar de salir de la pantalla, por así decirlo, ¿no? Lamentablemente eso no se ve necesariamente, ¿no? Pero también es una tentación constante para todo predicador, para todo líder, ¿no? De lo cual debemos de cuidarnos. Y nosotros también de alguna manera como siervos debemos de cuidar esa área de nuestro corazón, ¿no? Porque qué bueno es que cuando de pronto, o se siente bien, ¿no? Cuando te dicen, bien, Julio César, lo hiciste bien, ah, mira que estás compartiendo y como que hasta cierto punto eso es bueno, ¿no? Pero si es que yo me quedo con esos halagos y ahora comienzo a servir a Dios por esos halagos, ten cuidado. O podría decir, no, bien, hermana Luz, la hizo bien, entonces, bien, ¿no? Es bueno reconocer el talento de las personas, cómo Dios los está usando, pero también tenemos que tener cuidado nosotros de cuidar nuestro corazón, ¿no? De cuidar nuestro corazón para siempre hacer las cosas para el Señor y no para el aplauso, como se dice, ¿no? Julio, ¿querías decir algo? Sí, sí, pastor. Una de las cosas que siempre resalto y agradezco de su persona es que cuando el Señor así como instrumento lo hace que nos confronte en ese sentido, y cuando alguien viene y nos dice, oye, ¿sabes? Sí, como se dice, ¿no? Sí, 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 lo estás haciendo bien. Y, y realmente hay que decirlo de corazón, en el sentido de que responder a eso que te dicen que está bien, diciendo, es del Señor, pero que sea de acá de adentro, no que sea solamente superficial y decir, no, sí, la gloria y la honra sea para el Señor definitivamente, porque si te están utilizando como instrumento, bien, pero como vi el video y realmente me hizo pensar mucho y realmente delante del Señor no somos nada, o sea toda la gloria sea para el Señor definitivamente y Él es el nombre, el grande, el poderoso, el que hace todas las cosas. Y definitivamente a él sea todo. O sea, nosotros definitivamente, como dijo, y siempre se me ha quedado esto de Juan el Bautista, ¿no? Cuando
ciertamente los discípulos del Señor estaban bautizando y dijo, es necesario que yo mengue y para que él crezca, ¿no? Es necesario que nosotros menguemos, definitivamente. Nosotros solamente somos instrumentos vasijas, ¿no? O utensilios para honra, deberíamos ser para eso, ¿no? Siempre, siempre. Y el Señor es el que debe resaltar siempre, a Él siempre, en nuestras vidas sobre todo. Amén, Julio César. Gracias Pastor, por y tu... estaba viendo esta parte de lo último del 8 de Janes y Jambres, cuando hacía esta referencia de la clase pasada. Ciertamente ellos no mostraban, querían copiar lo que ciertamente hacían los cristianos, o sea, digo Moisés, ¿no? El poder del Señor, pero definitivamente ellos fueron arrochados, o las cosas del Señor fueron mucho más poderosas visiblemente ¿no? Y ahí vemos ¿no? a la vara de Aarón, ¿no? Como dices, tuve que convertirse y comiendo las serpientes, y incluso acá los falsos maestros vemos que también quieren hacer esas cosas y no predicar el evangelio, pero predican un evangelio diferente, una doctrina muy diferente. Hoy estuve conversando con Adelí, antes de entrar en el asunto, me comentó acerca de, oremos por Eli, les pido, Eli es la chica que trabaja con Mauricia, y ella es adventista, pues. Entonces siempre en esta parte, como a mí no me dice, pues como que yo no me voy a la confrontación, sino me voy directo a la escritura, y tengo ahora cualquier rato como para compartirle, claro que en amor, ¿no? Hacerle ver acerca de las escrituras. Primeramente siempre le dice a ella, o sea, ¿por qué ponen una cruz? ¿Por qué escuchan esa música? Y hoy día me tomé el tiempo de explicar a Deli, o sea, en las mañanitas, y agradezco al Señor que hace las cosas por algo, y me tomé el tiempo de explicarle esto de la música, del tema de esto, de la religiosidad, de que ciertamente hacerle ver cómo los judaísmos, los judíos ciertamente tomaron estas cosas y ni siquiera pudieron mirar a Jesús en el tema de que tanto fue su religión, y ponían énfasis, ¿no? en sus tradiciones, en su ley. Ciertamente la ley es buena, ¿no? Pero la ley nos hace ver el pecado y nos muestra a Cristo, pues. Nos muestra que necesitamos de Cristo. Y ciertamente esto, ¿no? Lo que publicaba acerca de Timoteo, ¿no? Que todo lo que dice en el 16 es inspirado por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, ¿no? Y justamente hoy día, ¿no? Instruía, decía de así, las cosas del Señor, nosotros no nos basamos en la religiosidad, sino a través de la escritura el Señor ha santificado todo, porque si nosotros nos basamos solamente en la música que supuestamente ellos escuchan por una música que no te muevas o que solamente aplaudas o que solamente sea instrumental y no sea como lo que el Señor, porque el Señor ha santificado todas las músicas y todo lo que traiga a Cristo es música, es bueno, es agradable al Señor. Entonces les digo, nosotros tenemos diferentes culturas, cada uno tiene diferentes culturas, nosotros no somos judíos para seguir la tradición de la ley, ciertamente aprendemos de eso, tenemos, debemos cumplir los mandamientos, ciertamente, sí, pero nosotros tenemos la ley del Espíritu Santo, que es por medio de Jesús, le digo. Entonces, conversando con ella acerca de esto, acerca de la ropa, acerca de que, ¿no? Yo le hablaba acerca de la comida, le mostraba a Timoteo, ¿no? Los falsos maestros que ciertamente ponen este énfasis en las cosas, judaizaban las cosas, ponían el énfasis en Génesis, en el matrimonio, en la comida, ciertamente le hablaba de los sabatistas que no comen ciertas cosas, que prohíben ciertas cosas, y que ciertamente el Señor lo ha cumplido, lo ha santificado, todo le dio, pero si nosotros no hacemos entropía a otras personas, mejor es abstenernos de ciertas cosas y no en el sentido de que todo me edifica, o sea, todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿no? Conversando con ella esto y ciertamente le hablaba de un poco de Elena, de cuál es su inicio, el principio de su doctrina, ¿verdad? De Elena G. de White, y que ciertamente no es una doctrina, porque lo que ella escucha siempre no es un texto bíblico, pues, sino es un pensamiento de hombre, ¿no? No sé si ha visto, siempre hay pensamientos humanistas en el internet y todas esas cosas. Y mayormente eso siempre lo escucho, ¿no? Le escucho que ella escucha, ¿no?
Pero nosotros, le digo, debemos de guiarnos por las escrituras. Y cualquier momento, le digo, igual voy a conversar con ellos, como conversamos la vez pasada acerca de los alimentos, que el Señor lo ha santificado, y le citaba, le citaba libro de los Hechos y todo eso, cómo es que el Señor ha santificado, incluso cómo nos ha hecho partícipes a nosotros, santificando, ¿no? Derramando de su Espíritu Santo con nosotros. Y, y todas esas cosas. Fue de mucha, me hizo acordar esto, y dije, gracias Señor, y ciertamente tengo que utilizar lo que está en la Escritura, ¿no? Para poder corregir a estos tipos de enseñanzas, estos tipos de cosas que a veces se van a presentar en la familia, con otro tipo de enseñanza, con otro tipo de doctrina, con otro tipo de pensamientos, y que Timoteo, y que ciertamente, ¿no?, como estamos estudiando, Timoteo nos muestra claramente a dónde apuntan los falsos maestros. Listo, gracias, Julio. Y escuchándote, veo, mira, justo el Señor me muestra, ¿no? Lo siguiente. Debemos distinguir entre el no creyente, el incrédulo, ¿no? O sea, el que no cree en Dios, del que ti dice ser creyente y no lo es. Y es más, ¿no? Del que dice ser creyente y no lo es, y ya tiene una doctrina errada incluso. Cuando Pablo ha hecho referencia a estos hombres amadores de sí mismos, o sea, está hablando de los falsos maestros, incluso Pablo ha dicho, apartaos de estos, me dejó entender, o sea, Pablo no diría esto de cualquiera, o sea, Pablo no está diciendo de apartado de los incrédulos, porque no está hablando de un incrédulo que de pronto, ¿no? O sea, por ahí dice, yo también creo en Dios a mi manera, ¿no? Como algún familiar que podamos tener. Sino cuando Pablo dice esto, apartado de estos, se está refiriendo justamente a estas personas cuyas características son todas estas, ¿no? Es decir, de estos falsos maestros, ¿no? Porque es peligroso. ¿Y por qué de pronto Pablo diría, ahora, Dios no deja de amarlos a ellos, Dios los sigue amando, ¿no? O sea, eso debemos tener también claro. Con esto tampoco podemos irnos al extremo de condenarlos, ¿no? Pero, ¿por qué de pronto Pablo recomienda esto, ¿no? Apartados de estos. Uno, porque como vuelvo a decir, ellos ya tienen una falsa doctrina, ¿no? Y cuando entramos en debate con estas personas, o sea, créeme que es el Santo Espíritu que finalmente lo va a convencer, no somos nosotros, ¿no? Y podríamos terminar en palabrerías interminables ahí, ¿no? En de que sí, esto que es así, que es asá, y al final que ya no edificas, ¿no? Más bien estamos en una competencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, si está en nuestras posibilidades apartarnos, nos apartamos. Otro, si es que considero que no estoy cimentado en las cosas de Dios, estoy comenzando en las cosas del Señor y yo permanezco con estas personas, podrían terminar influenciándome, ¿no? En caso, qué bueno que Adelite tenga a ti. ¿Por qué? Porque constantemente tú estás usando la palabra de Dios para poderle hacerle entrar en razón. Ahora imagínate en un caso hipotético donde si no te tuviera a ti, ella está comenzando en las cosas del Señor y de pronto escucha este tipo de enseñanzas y es por eso que hay muchas personas que terminan confundidas, ¿no? Que terminan siguiendo o apartándose del verdadero evangelio y terminan siendo, por así decirlo, ¿no? Seguidores de este tipo de enseñanzas, ¿no? Entonces, ha ocurrido, personas que han llegado aquí a la iglesia y de pronto nos enteramos que ya se están reuniendo con otras denominaciones que ni siquiera son cristianas, sino son sectas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eran bebés espirituales, pero ahí dentro de la familia, dentro del ambiente de trabajo, tenían esta influencia, ¿no? Y no marcaron la distancia y pensaban que a toda persona que dice que es bíblico es bíblico. No todo aquel que dice que es bíblico es bíblico. Bíblico eres en la práctica y en la enseñanza, no porque lo digas, ¿no? Veía también días atrás un video sobre, dice, ¿no? Podemos encontrar así, ¿no? Slogans que dice seminario bíblico. Le pregunto, ¿esa es la garantía para que el seminario sea bíblico? De ninguna manera, ¿no? Sino la enseñanza, la doctrina que da ese seminario o ese instituto, ¿no? Porque vas a encontrar academia bíblica, instituto bíblico. La pregunta es, ¿cómo sabemos si es bíblico? Yendo al meollo del asunto, si realmente enseñan lo bíblico, enseñan la Biblia o enseñan cualquier otro pensamiento de hombre, ¿no? O una distorsión de la palabra de Dios. Entonces Pablo advierte, ¿no? Apartados de estos, por la doctrina que ellos tienen,
Pablo advierte porque ellos pueden terminar influenciando sobre el creyente, el bebé, y lo otro, incluso Pablo dice sacarlos, ¿no? O sea, sáquenlos a esto, ¿no? Sáquenlos. Y el hecho de sacarlos es incluso abrirle los ojos a ellos mismos y hacerles ver de que de alguna manera, oye, no eres creyente, ¿no? Y quizás eso los pueda llevar ahora al arrepentimiento. Pero si nosotros imaginemos, identificamos una persona con una doctrina equivocada en cuanto a la persona de Cristo, una doctrina equivocada en cuanto a la salvación, y lo tenemos entre nosotros y no somos capaces de confrontar con la palabra de Dios y no nos tenemos ese ánimo porque decimos, bueno, ya poquito a poquito voy a ir aprendiendo. Uno, puede terminar influenciando a otros hermanos de la iglesia. Dos, esa persona puede creer que está en lo correcto. ¿Me va a entender? Es por eso que algunos incluso llegan al punto de no escuchar, ya ese es un extremismo, ¿no? De no escuchar, por ejemplo, canciones de personas que de pronto han terminado predicando herejías, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un sector de los creyentes que ya no cantan las canciones de Marcos Witt en sus iglesias. ¿Por qué? Porque la canción puede ser cristiana, puede ser bíblica, la letra, pero esta persona definitivamente ha mostrado en diferentes ocasiones de que es un ecuménico, por ejemplo, ¿no? Entonces, para marcar distancia y no traer a confusión a los nuevos en la fe, hay muchas personas que han tomado esa decisión de incluso no cantar esas canciones en su iglesia, ¿te das cuenta? Entonces, lo que sí debemos entender es eso, ¿no? Debemos de marcar distancia de estas personas, ¿no? No podemos decirlo, sí, también es cristiano y está entre nosotros, ¿no? Cristiano es aquel que comparte la sana doctrina con nosotros. No cosas secundarias, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, el adventista también es cristiano, el mundo piensa así, y no lo es. El testigo de Jehová también es cristiano, el mundo piensa así, pero no lo es. Nosotros que conocemos la verdad, podemos con claridad decir, el testigo de Jehová no es cristiano, el adventista no es cristiano, Dios Madre no es cristiano. Nosotros que de alguna manera estamos perseverando en la palabra de Dios, pero aún así estamos expuestos a estos falsos maestros, ¿no? Entonces, marquemos distancia. Cada vez que veamos eso, marquemos distancia. Y si tenemos personas bajo nuestra responsabilidad, también aclarémosles así, de claro, ¿no? No seamos tan como que por no ofender, a veces no, pero seamos claros porque pueden terminar influenciando a los nuestros, ¿no? Bien, dicho eso, vamos al verso 10, también para poder avanzar. Mira, todavía no hemos leído ni un versículo, pero qué bueno que hagan ese comentario para poder ampliar un poco más, ¿no? Mira, a diferencia de todas las características y que habla del carácter de estos falsos maestros, amadores de sí mismos, desobedientes, implacables, ávaros y todo lo demás que ha hablado Pablo en los primeros 9 versículos, ahora hace un contraste. El verso 10 que comienza diciendo dos palabras claves. ¿Qué dice? Pero tú, ¿te das cuenta? Este pero tú cambia todo, está haciendo un contraste. Estos hombres son así, 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 vienen tiempos difíciles porque los hombres malos son así, 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 pero ahora Pablo le dice a Timoteo, pero tú, o sea, y yo creo que el Señor también a través de esta carta ahora nos está diciendo a nosotros, pero tú, Alexander, pero tú, Sofía, pero tú, Keila, pero tú, Gisela, pero tú, leámoslo primero en el contexto. Le habla a Timoteo y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Entonces, Pablo ha descrito al hombre malo, al falso maestro, que venía a ser el enemigo, por así decirlo, o los enemigos de Timoteo en Éfeso. Y Timoteo estaba ciertamente tenía todo un conocimiento de parte de Dios, toda una enseñanza que venía desde la abuela, su madre y el mismo Pablo, años en el ministerio, pero llega un momento en el que el mismo Timoteo, de pronto su ministerio se ve como que, por así decirlo, comprometido, ¿no? A un desánimo. Y ahí se ve por qué. Por esta falsa enseñanza, por esta mayoría que se está metiendo a la iglesia y de pronto eso estaría causando cierto desánimo en Timoteo a tal punto de decir, ¿qué hago aquí? ¿No? Y es más, teniendo a su líder preso y como que tú todo lo ves y dices, si Pablo, siendo lo fiel que ha sido,
siendo un hombre de fe, siendo un hombre con toda la doctrina de parte del Señor, ha terminado en una cárcel. ¿Qué va a hacer de mí? ¿No? O sea, te imaginas para ti, en la posición de Timoteo, ¿no? Y Pablo le ha dicho, estos hombres son así y no van a cambiar y va a continuar. Y más adelante le va a decir, y van a ir en aumento. Pero tú, le dice, pero tú recuerda lo siguiente. ¿Qué le dice? Has seguido mi doctrina, mi conducta. Y es interesante cómo es que Pablo habla de dos cosas que muchas veces se cree que están aisladas, o lamentablemente el creyente la aísla. Cuando se habla de doctrina, lógicamente se habla de enseñanza básica del Evangelio. Cuando se habla de doctrina, se está enseñando de una enseñanza fundamental de Cristo, ¿no? De Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Y muchas veces algunos lo han llamado incluso a esto teología, ¿no? Entonces uno podría sonarte como que una palabra muy sofisticada, teología, y solo deben de estudiarlo los pastores o los maestros. No, 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 nosotros debemos de aprender doctrina, nosotros debemos de aprender teología, quién es Dios, quién es Cristo, qué es la palabra de Dios, quién es el Espíritu Santo. Pero hay un riesgo de que nos podemos llevar a un punto de teórico, ¿no? Como que ya lo sé, pero olvidamos que la doctrina y la conducta van de la mano. Si yo puedo tener una buena doctrina, una buena formación, puede ser un instituto bíblico, tuve un buen maestro, tuve buenos libros, buenos comentarios, pero recuerda algo, puedes tener una buena doctrina, pero recuerda algo, la buena doctrina produce una correcta conducta. De lo contrario, estoy siendo un hipócrita. Yo no puedo alardear de decir yo tengo una buena doctrina, conozco la palabra de Dios, a mí no me engañan los testigos, a mí no me engañan los adventistas, a mí no me engaña la Dios de Madre, pero mi conducta dice todo lo contrario. De nada vale. Una buena doctrina produce una correcta conducta. ¿Me dejó entender? Y es algo que debemos entender. Y Pablo tiene esa autoridad moral de decirle a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza. ¿Y qué le ha enseñado Pablo a Timoteo? Le ha enseñado sobre Cristo, le ha enseñado sobre el Evangelio, le ha enseñado, yo creo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el cumplimiento que es Jesucristo. Lo que nos enseña, lo que justamente Pablo enseñaba en sus viajes misioneros, lo que justamente Pablo enseña ahora en sus cartas a los romanos, a los filipenses, doctrina. Eso le ha enseñado a Timoteo. Pero Pablo tiene la autoridad moral de decirle, tú que has seguido mi doctrina y mi conducta. La pregunta es, ¿cuántos maestros bíblicos hoy podrían decir lo mismo? ¿Cuántos pastores hoy en día podrían decir lo mismo? Tú que estás aprendiendo la doctrina, la teología y mi conducta. Vuelvo a repetir, una buena teología, una buena doctrina produce una correcta conducta. De lo contrario, estoy siendo un hipócrita. Puedo ser muy conocedor de las cosas del Señor, pero si no lo vivo, no soy un maestro que estoy enseñando. Y esto Pablo no es que él sea el que fue así, esto lo ha aprendido de Jesucristo. Jesucristo era un maestro en su enseñanza, pero también con su vida misma era un ejemplo. Y somos llamados a eso. Y si se han dado cuenta ustedes, las cartas de Pablo, por lo general van así, ¿no? Te hablan sobre lo que Dios hizo. Acabamos de estudiar Romanos, ¿se acuerdan? 11 capítulos para mostrarnos lo que llamaríamos teología o lo que llamaríamos doctrina. 11 capítulos. Y a partir del capítulo 12, ¿qué comienza a hacer? A decir cómo respondes, cómo va a ser tu conducta, tu actitud ante esta teología. La carta a los Efesios, 3 capítulos para mostrarnos el amor de Dios, doctrina, lo que Dios ha hecho, lo que Dios es, cómo es la salvación por gracia. A partir del capítulo 4 comienza diciendo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y comienza a exhortar, anden como hijos de luz, anden en amor. Y te das cuenta que Pablo enseñaba la doctrina, pero luego demandaba, rogaba, por así decir, en el buen sentido, a que respondas con un cambio de vida ante eso que has aprendido.
Y lo mismo está diciendo ahora Timoteo. Tú que has seguido mi doctrina, muéstralo con tu conducta. Continúa en ese camino. Y lo mismo nos dice a nosotros, ¿no? Continuemos en eso, mis hermanos. Vuelvo a repetirte, solo doctrina y sin conducta me hace un hipócrita. Pero solo conducta y sin doctrina también es equivocado, porque podemos terminar en un tema de moralistas, ¿no? Y por educación ser correctos y todo, pero si no creo en Cristo y no conozco la persona de Cristo, también estoy perdido. Voy a terminar siendo un religioso, un moralista, una persona con valores, pero eso no salva a nadie. Ese es el otro peligro. Hay dos extremos. Solo conocimiento y cero conducta, cero transformación, hipócrita. Solo conducta, buena gente, solidario, todo, pero sin doctrina de Cristo, soy un religioso. ¿Me dejo entender? Pero la palabra de Dios o el evangelio es conocimiento de Dios, sabiduría de Dios para vivir el evangelio. Bien, entonces dice, eh, tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Pablo tenía el propósito de parte de Dios bien claro, ¿no? O sea, él sabía que había una meta, en diferentes eventos, en diferentes cartas, muestra que él está corriendo una carrera, que él está en una batalla, o sea, Pablo nos muestra, tenía un propósito claro, que era mostrar a Cristo. Y hay un texto bien conocido, ¿no? No me acuerdo el pasaje en sí, pero donde dice, para mí, el morir en Cristo es ganancia. O sea, te das cuenta que él sabía para qué Dios lo había llamado. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 9. Desde el momento que lo llamó para ser testigo de Jesucristo, ¿no? Siervo de Jesucristo ante reyes, sacerdotes y también ante el pueblo gentil. Y Pablo tenía claro, y le está diciendo a Timoteo, tú sabes cuáles son los propósitos por el cual Dios me ha llamado. Fe, ¿quién podría negar la fe de Pablo? Su vida es una vida de fe, o sea, en todo momento. Él no se movía por las circunstancias, sino por obediencia al Espíritu Santo, ¿no? Longanimidad, ¿qué es longanimidad? Resistencia, tenacidad. O sea, ¿quién podría negar la resistencia de Pablo? Y más adelante va a describir, incluso va a dar ejemplo de cómo es que resistió la persecución. Amor, ¿quién podría negar el amor de que Pablo tenía? Paciencia. Y Pablo, aquí le está diciendo a Timoteo, tú has seguido todo eso, Timoteo, no te rindas, continúa en ese camino, ¿correcto? Y lo mismo nos dice el Señor hoy, ¿no? Cuando de pronto nuestra fe quizás quiera ser confrontada o quiera ser engañada, el Señor nos diría lo mismo, ¿no? Continúa viviendo la sana doctrina con tu conducta, no pierdas el propósito, no pierdas la fe, no pierdas la tenacidad, el amor, la paciencia, continúa, ¿no? Continúa, te diría. Pues básicamente estas descripciones está inspirando y está llamando a Timoteo a que continúa. Y mira lo que dice, ¿qué más ha aprendido Timoteo de parte de Pablo? No solamente ha aprendido doctrina, conducta, propósito, ha aprendido de sus persecuciones y padecimientos. ¿Sí? No solo porque Pablo lo haya contado, en algún momento incluso Timoteo ha evidenciado, ¿me entiendes? No es que Pablo le ha contado sus aventuras, sino Timoteo ha evidenciado la persecución sobre Pablo o el padecimiento que atravesó Pablo, porque ahí lo dice, mira, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice Pablo. ¿Te das cuenta? O sea, era una realidad en Pablo. Pablo no está predicándole, no está enseñándole a Timoteo una teoría, sino que le ha enseñado la teoría, pero también la práctica. Le ha mostrado cómo es que él ha permanecido en fe, en propósito, en medio de estas persecuciones, ¿no? Y es interesante porque en una de estas, Pablo aquí menciona 3 lugares, ¿no? Menciona Antioquía, eso tú lo puedes corroborar, está en Hechos capítulo 13, verso 50. Menciona Iconio, eso está en Hechos capítulo 14, verso 5. Menciona en Listra, quizás es el más recordado por nosotros, está en Hechos capítulo 14, verso 19. ¿Y qué ocurrió en Listra? En Listra fue apedreado, tanto así que pensaban que estaba muerto, ¿no? Y fue sacado, arrastrado fuera de la ciudad. Y eso fue en el primer viaje misionero, si no me equivoco,
Pero cuando ya Pablo retorna en su segundo viaje misionero a este lugar, a Listra, encuentra justamente a este muchachito que era Timoteo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, lo más probable que Timoteo evidenció justamente esa masacre que hicieron sobre Pablo, ¿no? De tal manera que cuando Pablo vuelve, encuentra ya a un Timoteo sirviendo y que tenía un buen testimonio, dice, en Listra, en Iconio, en toda esa zona, en toda esa región. Entonces es interesante porque Pablo lo que le está contando a Timoteo y lo que le está recordando a Timoteo no es algo teórico, es algo que él había atravesado. ¿Y desde dónde lo está haciendo esto? Y yo me imagino, porque a medida que voy leyendo, hoy día en la mañana meditaba y decía, Pablo estaba básicamente, no me imagino el estado emocional de Pablo cuando escribía estas líneas, porque está recordando cosas que él ha vivido, ¿no? Y ahora él desde la cárcel, sabiendo que prontamente iba a ser ejecutado, está escribiendo a su hijo amado, a Timoteo, quien él se ha enterado que está en desánimo, está como que queriendo tirar la toalla en el ministerio y le está escribiendo todo esto, ¿no? Las cosas van a empeorar, van a venir tiempos peores, hombres malos, implacables, amadores de sí mismo, y comienza, pero tú que has seguido mi enseñanza, mi doctrina, mi conducta, y ahí comienza a recordar sus padecimientos, ¿no? Y comienza a mencionar estos lugares, Iconio, Listra, pero termina esa porción con una frase magistral que dice, y de todas me ha librado el Señor. O sea, porque vemos cómo es que Pablo reconoce que a pesar de que ha sido duro su ministerio, ha sido apedreado, casi fue ejecutado, fue sacado de Antioquía, él fue expulsado, fue sacado de la ciudad. Y no solamente aquí no menciona otros lugares más. En una de sus cartas a los Corintios, él menciona muchos más todavía, ¿no? Entonces, eh, pero es interesante cuando Pablo dice, pero de todas me ha librado el Señor. Y eso es lo que importa, creo yo. O sea, no tanto está en qué cosas me pueden venir por hacer las cosas del Señor, por estar en su voluntad, caminando en sus propósitos. Pueden venir momentos difíciles, angustiantes, pero sobre todo yo creo que lo que va a traer consuelo y gozo y esperanza a nuestra vida es que de todas esas cosas el Señor nos va a liberar. De todas esas cosas. Aquí todavía Pablo no ha mencionado, o al menos no lo ha mencionado el naufragio, ¿no? Los que hemos estudiado en Hechos, hemos visto cómo que naufragó y, y- y después la picadura de serpiente en la isla de Malta y todo lo demás. Pero en cada una de esas situaciones, o en mismo Jerusalén, cuando fue encadenado y quisieron también lincharlo y quisieron asesinarlo luego a través de un complot, pero veíamos que en cada uno de esos momentos lo ha librado el Señor. No, lo ha librado el Señor y eso es lo que Pablo tiene seguro. Ahora, él está en una prisión y Pablo podría entender de que aún de esa prisión Dios lo puede librar. Y si no fuera así, se va a ir a su presencia porque él ha dicho que morir en Cristo para él es que ganancia. Entonces, es algo que nosotros debemos recordar también, ¿no? Cuando vienen momentos difíciles por hacer las cosas del Señor. No porque le hayamos buscado y nos hemos metido en problemas, sino si estás sirviendo al Señor, estás caminando en las cosas del Señor y te vienen momentos difíciles y aparentemente el que no sigue al Señor o el incrédulo o el falso maestro, tú ves que le va mejor, tiene más ganancias, por así decirlo, y tú ves de que de pronto tu ministerio o tu familia o tu vida es golpeada a causa del Evangelio, ¿sabes qué? Aquí tenemos un consuelo. De todas esas cosas te va a librar el Señor. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Entonces, y eso es lo que Pablo está llamando, está apelando a que Timoteo entienda, ¿no? Van a venir momentos más difíciles. Mira lo que a mí me ha pasado, le está diciendo. No para asustarle, ¿no? Porque si solo le hubiese dicho eso, yo que Timoteo le digo, ¿para qué yo quiero persecución, padecimiento, me voy, no? Pero sí, cuando le dice, de cada una de esas cosas me ha librado el Señor, yo creo que la reacción de Timoteo sería,
yo también quiero que me libre el Señor, ¿no? Yo también quiero reposar en los brazos del Señor. Amén. Verso 12, mira lo que dice. También todos los que quieran, y esta es una promesa, esta es una promesa, y es una promesa que a muchos no gusta, pero yo suelo leerlo como una promesa. Ya, entonces cuando alguien viene, me dice, pastor, estoy pasando un momento malo, yo le digo, te voy a leer una promesa de parte del Señor, ya, te voy a leer una promesa de parte del Señor. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente. Pregunto en esta noche, yo creo que coincidimos todos queremos vivir piadosamente, ¿sí o no? ¿O no? ¿O alguien quiere ser impío? No, todo buen cristiano, todo buen siervo quiere vivir piadosamente. ¿Quieres vivir piadosamente? Entonces mira lo que dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Esa es la promesa. Vas a padecer persecución. O sea, no necesariamente, no dice, y todos los que quieren vivir piadosamente, el Rey de Reyes, el Señor, el dueño del oro y la plata, lo va a enriquecer y lo va a prosperar como tú no sabes. Y llegarás a ser famoso y tendrás muchas casas y carros y serás influencer, ¿no dices? ¿Cierto? Yo creo que este pasaje deberían de leerlo los de la doctrina de la prosperidad, ¿no? Porque dice, todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá ¿qué? Persecución. Y se cumplió literal para la iglesia primitiva. ¿Y por qué de pronto Dios hoy en día cambiaría de opinión y diría, no, a mis hijos de Jesús Salvador o del siglo XXI, a ellos tiene que ser distinto? Ellos van a vivir piadosamente y yo soy el dueño del oro y la plata y los voy a enriquecer. ¿Será así? ¿No? O sea, no creo que Dios cambie, ¿no? Si su iglesia primitiva vivió este pasaje literalmente. Los que han estudiado historia de la iglesia pueden recordar las 10 olas de persecución. ¿Por qué? A los que vivían piadosamente, a los que estaban dispuestos a testificar a Cristo en medio de la persecución. Porque tú podrías decir, no soy cristiano, mejor adoro al César y te librabas. Pero eso no es vivir piadosamente. No, para, para que venga esto, mejor me amoldo al sistema. Te puedes amoldar al sistema hoy en día cristiano. El cristiano hoy en día se puede amoldar al sistema y evitarse muchos problemas, pero no es lo correcto. No es vivir piadosamente. Cuando viene una injusticia, puedes tú salir de esa situación con otra injusticia, con una mentirita blanca, pero no es vivir piadosamente. Con negocios bajo la mesa puede irte bien en la economía, pero no es vivir piadosamente. Pero por hacer lo correcto muchas veces te pueden aislar o puedes perder oportunidades que este mundo da, sí, y eso es una forma de persecución, pero estás viviendo piadosamente porque estás buscando hacer lo correcto. Amén. El mismo Señor Jesucristo fue rechazado. ¿Y por qué no seríamos rechazados nosotros si estamos mostrando a Cristo? ¿Por qué tendríamos que pensar que el mundo va a ser condescendiente con los seguidores de Cristo si con el mismo Señor Jesucristo fueron implacables? Y si nosotros mostramos realmente a Cristo, en más de una ocasión nos vamos a meter en un problema, como se metió Pablo. Y a veces tenemos que entender que a veces hay que meterse en problemas. No estoy diciendo que busquemos problemas, sino, pero si es a causa del Evangelio y tengo que actuar como cristiano, actúa como cristiano. En ese centro de trabajo, ese lugar donde tú vayas, no, yo no puedo hacer esto porque soy creyente. El mundo amador de sí mismo, ellos sí tienen toda la libertad de hacerlo, mas nosotros no. Juan 3:16, verso 19, mira lo que dice. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que a Cristo, mejor dicho, ¿no? Porque sus obras eran malas. El mundo va a amar lo malo. Créeme que no siempre el cristiano va a ser bien visto. Tiene que ser de buen testimonio, lógicamente. No generalicemos. Hay ciertas personas que tienen cierta consideración al creyente, ¿no? Al cristiano, y le tienen cierto respeto, pero en su mayoría no.
pero como sistema no. Pero eso no nos puede llevar a nosotros a decir, entonces ya creí en Cristo y ahora mi manera de vivir que tiene que ser conforme a mis amigotes. Ten cuidado. Si nosotros cedemos a eso, recuerda algo. Puedes vivir más cómodamente quizás y evitarte problemas, pero no estás viviendo piadosamente. Amén. Seguimos. Dice 13, y vuelve a hacer el contraste ahora, mira, regresa. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿te das cuenta? Mas ellos, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y no está diciendo que les va a ir mal, sino que su maldad va a aumentar, ¿me dejo entender? O sea, no está diciendo que a ellos les va a ir mal, porque por ser así, más bien, les va bien aparentemente, según el sistema en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos. Lógicamente van a rendir cuentas al Señor, va a llegar un momento en el que ante el Señor Jesucristo no va a haber engaño, ¿no? Y van a terminar avergonzados. Pero muchas veces en este mundo, tú vas a ver que se metió en tantas cosas y estafó a tanta gente y todo eso. Oye, y murió, por así decirlo, y hasta ¿cómo se llama? Su sepultura fue lujosa, podríamos decir, ¿no? Qué estafa, qué injusto. Pero ante el Señor, ahí rendirá cuentas, ¿no? Entonces, cuando dice aquí, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, es decir, empeorará su maldad. Cada vez va a ser peor. Engañando y siendo engañados. Pero es interesante también analizar esto. Estas personas que profesan este falso evangelio, estos falsos maestros, primero han sido engañados y ahora ellos engañan a otros. Y es por eso que ellos muchas veces son muy sinceros en el sentido de que son muy cerrados en sus cosas cuando la enseñan. Y a veces nosotros, no es que de pronto dice, yo soy malo, entonces te voy a enseñar algo que yo sé que está mal, sino que ellos mismos también muchas veces han sido engañados y eso ya viene como tradición. ¿Me dejo entender? Porque lo han aprendido de alguien más y ese alguien de alguien más, y así llegamos a sus fundadores de estas sectas, por ejemplo, llegamos a fundadores que finalmente terminaron siendo engañados por la revelación de un ángel, Moroni por ahí, Elena de Guay por ahí, pero ellos fueron engañados y estos fueron engañando, engañando, y los que hoy en día tocan tu puerta son otros que están engañados también y van a seguir engañando. Y quizás ellos incluso creen que están con el mejor de las intenciones, por eso vas a ver su amabilidad. Pero están engañados, y esa es la realidad, ¿no? Y van a seguir engañando. Entonces, tengamos cuidado de esto, ¿no? Dice, verso 14, pero persiste tú, nuevamente esta palabra pero persiste tú, vuelve, ¿no? Como que habló de Timoteo, le dijo, no olvides, sigue la doctrina, la conducta y todo lo demás. Verso 13, más los hombres malos, engañadores, ahora vuelve y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Es interesante. Pablo está haciendo referencia a los primeros conocimientos que recibió Timoteo, a las primeras enseñanzas previas ahora a este momento en la que se encuentra Timoteo, está haciendo referencia a eso, ¿no? Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué había aprendido Timoteo? Definitivamente ha aprendido desde la abuela, desde Loide, Eunice y hasta todo el tiempo que ha convivido con Pablo en los viajes misioneros que le ha tocado acompañarlo, durante todo el tiempo como el Señor lo ha ministrado ahora ya como pastor. Todo eso que has aprendido le está diciendo, persiste en eso, mantente en eso, no cambies, no te rindas, o no te inclines para la derecha ni para la izquierda, no, persiste en lo que ya aprendiste, ¿no? De parte del Señor y te persuadiste, dice. Dice, es decir, corroboraste incluso de que eso es lo correcto. Dice, mira, sabiendo de quién has aprendido. Y es interesante porque aquí esta palabra quién indica, está en singular. No dice sabiendo de quiénes has aprendido. Y lógicamente en el contexto, Pablo le ha dicho en el verso 11, ¿no? No, en verso 10, pero tú has seguido ¿qué cosa? Mi doctrina. ¿A quién hacía referencia Pablo entonces cuando dice aquí, sabiendo de quién has aprendido? O sea, está haciendo referencia a su persona, ¿no? Le está diciendo, entiende, mira de quién has aprendido, ¿no? O sea,
Lógicamente Pablo no ha enseñado nada de que sea propio de él, ¿no? Lo que Pablo ha enseñado es lo que él ha recibido, pero le está llamando a Timoteo a la reflexión, ¿no? O sea, persiste en esto, o sea, persiste en lo que ya has aprendido. Y de alguna manera, en esta misma carta, Pablo también le ha enseñado cosas a Timoteo. ¿Qué le ha enseñado? Por ejemplo, si hacemos un poco de memoria, le ha hablado sobre que existen obreros que son aprobados y desaprobados, ¿no es cierto? Y le está diciendo, pero persiste tú en ser un obrero aprobado. ¿Qué más le ha enseñado? Que vienen tiempos peligrosos, hombres peligrosos en los últimos días, pero persiste tú, le está diciendo. Persiste tú. Le ha enseñado también que va a haber adversidades, va a haber persecución, ¿no? Pero le está diciendo, pero persiste tú. Entonces, Pablo lo que está haciendo es a Timoteo, le está diciendo, no te rindas. Y por eso es que decimos que Timoteo, por todo lo que Pablo escribe, como que su servicio, su llamado, él como que le estaba evaluando, o como que él al menos estaba evaluando desistir, ¿no? Estaba evaluando desistir. Por eso que en los primeros capítulos dijo, no te avergüences del evangelio ni de mis cadenas. Entonces, pregunto, si Timoteo pasó por eso, ¿nosotros no pasaremos por lo mismo? Sí. En más de una ocasión, lo, lo, las situaciones que se podrían dar a nuestro alrededor nos podrían llevar a pensar en desistir quizás en nuestro servicio, en nuestro llamado, y en algunos casos incluso llegan al punto en desistir de su cristianismo. Entonces, aquí teníamos un hermano hace muchos años que hablaba de la crisis existencial, decía, ¿no? O sea, él cuando le venía un desánimo así, pero a veces nos hemos cuestionado incluso nuestra propia fe, ¿sí, no? Oye, ¿estaré en lo cierto? Pero muchas veces es producto de los problemas, de los desánimos, conflictos que se puedan dar, nos podrían llevar a un punto de decir, ¿y qué tal si mejor abandono todo esto y comienzo a hacer mi vida como a mí me parece, ¿no? O como el mundo me lo propone, ¿no? En esos momentos, recuerda estos pasajes, ¿no? Pero tú persiste en lo que has aprendido, persiste, continúa. Y sabiendo de quién has aprendido. Bueno, nosotros hemos aprendido de parte del Señor, que ha usado distintas personas, ¿no? A través de estos años, yo creo que hemos sido ministrados por diferentes personas, pero cada una de estas personas que han ministrado nuestra vida, que haya sido de parte de Jesucristo, ¿no? Y esta noche igual, ¿no? O sea, el Señor nos diría lo mismo, ¿no? Persiste, continúa, no te rindas. Muy bien. Entonces, verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y aquí tenemos algo importante porque Pablo, cuando dice desde la niñez, ya lo ha dicho en el capítulo 1, está haciendo referencia a quién? A Loida y a Eunice, ¿no? A la abuela y a la madre de Timoteo, ¿no? Pero esta palabra sagradas escrituras en el lenguaje original se refería básicamente al Antiguo Testamento, ¿ya? Al Antiguo Testamento. O sea, básicamente la Sagrada Escritura se hacía referencia al Antiguo Testamento porque para el pueblo judío y también por ende para los cristianos, el Pentateuco, por así decirlo, o todo el Antiguo Testamento era considerado sagradas escrituras. Ahora, recién se están escribiendo las cartas pastorales, recién se están escribiendo, todavía no se ha escrito Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Para esta fecha en la que Pablo está escribiendo. Entonces, cuando Pablo dice, has sabido las Sagradas Escrituras, y es más, entendiendo que estas Sagradas Escrituras se la enseñó Loida y Eunice a Timoteo, no, se lo ha enseñado años antes. Entonces, cuando hace esta referencia, está diciendo tú que has sabido el Antiguo Testamento, básicamente. Y eso es lo que había aprendido hasta ese momento Timoteo, ¿no? Porque el resto de la escritura recién estaba en formación, por así decirlo. Pero mira, vemos cuán importante es el Antiguo Testamento, porque le dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Y qué buena referencia que hace Pablo, porque está haciendo referencia, tú que has aprendido el Antiguo Testamento, las cuales te hacen sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De tal manera que aquí podemos entender de que el Antiguo Testamento no estaba aislado del Evangelio de Cristo, sino por lo contrario, prometía
hay profecías del Mesías. Prometía la salvación mediante la fe en Cristo. El Nuevo Testamento nos muestra el cumplimiento, pero eso no indica que el Antiguo Testamento es otro tema. Habla del mismo Señor Jesucristo y que también dice que hace sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí hemos visto entonces, vemos un claro ejemplo de hacer un buen uso del Antiguo Testamento. No como esos falsos maestros que se creían doctos de la ley y se metían por las tangentes y querían interpretar el tema de la comida, el tema de los días, el casarse, no casarse. Eso es ignorar y hacer un mal uso del Antiguo Testamento. Pero Loida y Eunice han usado esta escritura, ¿para qué? Para que Timoteo ahora pueda tener ese conocimiento de la salvación en Cristo. Porque te vuelvo a repetir, las cartas, los evangelios recién se estaban formando para estas fechas, recién se estaban escribiendo. Entonces, pero eso fue suficiente, el Antiguo Testamento, para que Timoteo conozca de Jesucristo, del Mesías, a quien ahora Pablo está predicando y Timoteo también está predicando, ¿no? Qué importante es entonces no desmerecer el Antiguo Testamento. Es importante, ¿no? Ahora, también qué importante es el trabajo que hizo Loida y Eunice. Y esto también traía a mi mente, decía, qué buen trabajo entonces están haciendo hermana Luz, Carolina, Sofía, Keila, Patricia, Gisela, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, los niños están escuchando, vienen, bailan, pero van a su casa y tal vez se olvidan. No, no, no. Mira lo que causó en Timoteo. En esos JS Kids, esos JS Teens, probablemente hay más de un Timoteo. Y cuando digo hay más de un Timoteo, probablemente ahí esté el pastor de Jesús Salvador, no sé, Santa Rosa, Jesús Salvador Provincias, no sé. O simplemente de cualquier otra iglesia cristiana, ¿no? Porque según como el Señor los llame y los lleve. Pero dentro de esos pequeños se están formando los Timoteos y en algún momento van a terminar sirviendo al Señor. De tal manera que maestras, tanto los kids y teens, recuerden, ustedes están formando y están de alguna manera marcando con la palabra de Dios el corazón de estos niños que en algún momento van a servir al Señor, ¿no? Y es así como que incluso entraron a estos nombres a la Biblia, ¿no? Loida y Eunice. Bueno, sus nombres no van a entrar a la Biblia, pero sí, créeme, van a hacer un excelente trabajo, o están haciendo un excelente trabajo, ¿no? Versos 16 y 17, y con esto terminamos. Es un pasaje bien conocido, según de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura, si tú te das cuenta, no dice sagradas escrituras, sino dice toda la escritura, cambió, ¿no? Y también tiene un porqué. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. Ahora, aquí no dijo las sagradas escrituras son inspiradas por Dios, porque las sagradas escrituras se hacía referencia al Antiguo Testamento, el cual tenía Loida y Eunice. Pero Loida y Eunice no tenían toda la escritura. Cuando Pablo dice toda la escritura, él mismo, inspirado por el Espíritu Santo, está poniendo, yo creo, el Señor adrede esta palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, porque esto ya abraza todo lo que Dios iba, incluso estaba inspirando, como esta carta, y lo que iba a inspirar unos años más adelante. De tal manera que cuando leemos toda la escritura es inspirada por Dios, incluye ambos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y no es porque yo lo diga, sino vamos a ver ciertos pasajes, te lo voy a nombrar nada más, donde justamente se hace referencia que también el Nuevo Testamento viene a ser una escritura inspirada por Dios. ¿Correcto? Entonces, este pasaje es muy importante cuando se habla de bibliología, si toda la escritura realmente se refería solo al Antiguo o también al Nuevo. Este pasaje es clave para entender de qué es Antiguo y Nuevo Testamento, ya que cuando se hacía referencia al Antiguo se decía las sagradas escrituras, tal como lo conocía el judío. Pero aquí Pablo dice toda la escritura, está apuntando incluso a futuro, está incluyendo incluso Apocalipsis. Él quizás no está consciente del todo, ¿no? Él no sabe que se va a escribir
Apocalipsis, pero el Señor está haciendo escribir esto, le está inspirando, ¿correcto? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Quizás también hemos leído un texto donde dice que toda la escritura fue por hombres inspirados por Dios, no, fue escrita por hombres inspirados por Dios. Pero, y definitivamente que fue así. Pero aquí está diciendo que Dios mismo también inspiró. Y esta palabra inspiró es exhaló. Es decir, todo lo que nosotros encontramos ahora en la palabra de Dios es que salió de Dios, respetando la personalidad, el contexto, el tiempo, el idioma en el que fue escrito, pero finalmente cada palabra de la Biblia, cada texto de la Biblia, cada enseñanza de la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Dios permitió que sea parte de su palabra, que esté ahí, ¿no? Entonces, no solo los hombres de Dios fueron inspirados, sino Dios mismo inspiró su escritura, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué te decía que eh, hay textos suficientes en los que nosotros podemos decir que el Nuevo Testamento es inspirada por Dios? Voy a mencionarlo nada más y ustedes si desean anotan, ¿no? Pablo ordenó que se leyeran de forma pública en la congregación, dice, sus cartas, ¿ya? Escritas en hebreo, por ejemplo. Tanto colosenses como tesalonicenses, eh, Pablo lo ordenó que se escriba, que se leyera públicamente en todas las congregaciones. No era una carta privada, sino es una carta universal. Entonces Pablo lo puso en la misma autoridad de la palabra de Dios, que se lean en todas las congregaciones. Eso tú lo puedes encontrar en Colosenses capítulo 4, verso 16 y en Primera Tesalonicenses capítulo 5 y verso 27. Pablo llamó a su propio mensaje la palabra de Dios, por ejemplo, a su propio mensaje. No estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. ¿Dónde, pastor? Eso lo hizo en Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. A su propio mensaje, él lo llama la palabra de Dios. En 1 Timoteo 5:18, que ya lo hemos visto, Pablo combinó parte del Antiguo Testamento y algunas palabras de Jesús registradas en Lucas 17 y las llamó a ambos, tanto lo de Lucas como lo del Antiguo Testamento, lo llamó que todo esto es la escritura. Entonces, para Pablo no hay problema de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento que se estaba redactando eran la palabra de Dios, son la palabra de Dios porque son inspiradas por Dios. Ahora, no solo Pablo hace esta, por así decir, ¿no? Esta distinción. Pedro mismo también, en su segunda carta, capítulo 3, verso 15 y 16, indica la misma idea, ¿no? O sea, Pedro incluso, si lo buscas con calma en casa, dice, ¿no? De que lo que escribió Pablo es parte de las escrituras, ¿me entiendes? O sea, incluso las cosas que escribió Pablo, ¿no? Como que Pedro reconoce que lo escrito por Pablo es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué les hago énfasis sobre esto? Porque muchas personas a través de la historia han tratado de negar que el Nuevo Testamento haya sido inspirada por Dios y se han quedado solamente con el Antiguo Testamento. Sobre todo, mucho pueblo judío que no quiso reconocer a Cristo, ¿no? No reconoce el Nuevo Testamento como inspirada por Dios, pero ahí tenemos pasajes donde de alguna manera se nos muestra que toda la escritura ciertamente proviene de Dios. Amén. Inspirada por Dios. Entonces, eh, y ahí en este mismo texto nos habla la utilidad, dice, ¿no? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil para enseñar, ¿por qué? Porque nos va a guiar, justamente nos va a hablar acerca de Dios, ¿no? Del hombre, del pecado, entonces, eh, del mundo en el que vivimos, o sea, nos va a enseñar todo eso, algo que quizás muchas personas ignoran, ¿no? Por ejemplo, en la escritura nosotros hemos aprendido de pronto de que uno no nace hijo de Dios, sino que se hace hijo de Dios, ¿no es cierto? Y mucha gente que no ha ido a la escritura sigue pensando que uno es hijo de Dios, ¿no? O sea, fallece el tío o la abuelita buena gente, nunca creyó en Cristo, o quizás por ahí creía en la existencia de Dios, pero era devota de uno u otro santo. ¿Qué dicen las personas? Ya está ya en los brazos del Padre, ¿no? Ya está en su presencia. Eso nosotros lo hemos aprendido cuando hemos ido a la palabra, nos ha enseñado la palabra esas verdades de que eso no es así.
mucha gente se ha quedado con la idea de que Dios es bueno y que todos vamos a ir al cielo. ¿Dónde aprendimos de que no es así? En la palabra de Dios. Hemos aprendido de que aquí en la tierra tomamos una decisión. Entonces, pregunto, ¿es útil para enseñar? Definitivamente es útil. Eh, Nos va a enseñar constantemente. Entonces, ahí viene la necesidad del creyente de acudir a la palabra de Dios, ¿no? ¿Queremos aprender más de Dios? ¿A dónde debo de acudir? Definitivamente que es a la palabra, porque Él es el que me va a enseñar sobre Dios. Quiero aprender un poco más del Apocalipsis, por ejemplo. No vas a ir a verte una película, ¿no? Anda, ve y lee Apocalipsis, por así decirlo, ¿no? O sea, porque mucha gente quiere aprender de los últimos tiempos, pero prende su televisión y ve una que otra película y de ahí saca sus propias ideas y piensa que así va a ser. Pero cuando nos vamos a la escritura vemos algo totalmente diferente. Entonces, también dice es útil para redarguir y corregir. Estas dos palabras tienen mucho que ver. Redarguir o corregir es como que hacernos reaccionar, por así decir, ¿correcto? Y hacernos reaccionar, lógicamente, tiene mucho que ver con corregir, ¿no? Porque es hacernos reaccionar de lo malo en lo que podemos estar caminando, ¿no? Entonces, no solamente es corregir, sino es redarguir y decir, hey, reacciona, ¿no? Entonces, nos va a exhortar, básicamente. Y la palabra de Dios tiene esa autoridad para hacerlo, ¿no? Para exhortarnos y hacernos corregir y hacernos reaccionar hacia lo correcto. Dice también es útil para instruir justicia. O sea, la palabra de Dios nos va a mostrar lo que realmente es correcto, lo que realmente agrada a Dios. Porque en nuestra buena voluntad, en nuestro buen corazón, nosotros podemos estar haciendo cosas que creemos que le agrada a Dios y cuando en realidad no le agrada a Dios, ¿no? O viceversa, ¿no? Podemos estar dejando de hacer cosas diciendo esto no le agrada a Dios porque me lo dijeron y porque la tradición me dijo y la palabra de Dios me muestra que no, no es así, ¿no? Como Julio César hablaba el tema de la música y todo eso lo demás, ¿no? Vamos a la palabra de Dios y de pronto nos muestra de que qué es lo correcto realmente, ¿no? Principios bíblicos. Entonces, aquí vemos cuán importante es la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué el Señor me quiere enseñar, redarguir, instruir? A fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto. Y esta palabra perfecto, una mejor traducción es a fin de que el hombre de Dios sea maduro, completo. No es que sea sin error, sino maduro. Entonces, ¿cómo es que voy a madurar en las cosas del Señor? En la medida que yo permito, no, no es en la medida de que yo conozca la palabra de Dios, no es en la medida de cuántas veces yo leo la Biblia. Voy a ser ese hombre completo, maduro de Dios en la medida que yo permita que la Biblia me enseñe, me redarguya, me corrija y me muestra qué es lo correcto. Y ya no soy yo poniéndome en el lugar, ya no soy yo pretendiendo aprender de cualquier otro medio menos de la palabra de Dios. Ya no soy yo de decir, bueno, para mí no está tan mal, por lo tanto no tengo por qué arrepentirme. Ya no soy yo diciendo, pero para mí no está tan mal, para mí esto es lo justo, sino que voy a ser ese hombre perfecto, maduro, como dice, en la medida que yo permito a la palabra de Dios, en la medida que yo tengo un corazón enseñable, dispuesto a la palabra de Dios. Pero si no abro la palabra de Dios y lo reduzco a solamente abrirlo los días domingo en los estudios de Primera de Corintios, oh, ¿dónde se va a evidenciar realmente si estoy permitiendo que la palabra de Dios en mi diario caminar, en mi crecimiento espiritual? Si me quedo como bebé espiritual, todavía ahí gateando, es porque lo más probable no he dispuesto mi corazón a la palabra de Dios para ser enseñada, para ser redarguida, para ser corregida. No lo he dispuesto. ¿Sabes por qué? Porque para todos es la misma palabra. O sea, no es que Julio César o Patricia tiene una Biblia más consagrada, es la misma. Está en nosotros, entonces que somos ese corazón, esa tierra, ¿no? Buena tierra o mala tierra. Luego dice, ¿no? Pero ¿para qué es de pronto que Dios me quiere maduro? Ya. ¿Para qué Dios me quiere maduro? ¿Para qué Dios me quiere completo? No para ser salvo, porque ya somos salvos, ¿correcto? La madurez no hace salvo a nadie, pero todo salvo es llamado a ser maduro. ¿Pero para qué? Dice, para que sea completo, enteramente preparado. Esta palabra es clave, preparado
para toda buena obra, para estar preparados para la buena obra. Entonces, yo no puedo pretender hacer las cosas del Señor que Él ha preparado de antemano, como dice el libro de Efesios 2:10, o estar caminando en las buenas obras del Señor aislado de su palabra. O sea, no puedo pretender eso, no va a ocurrir, ¿no? No se trata de tener una buena conducta, pero aislado de la palabra de Dios, como vuelvo a decir, eso van a ser buenas intenciones y voy a fracasar. Pero si yo estoy permitiendo que la palabra de Dios me enseñe, me redarguye, me corrija, me instruya en justicia, y estoy madurando y estoy tomándolo, entonces eso me está preparando para toda buena obra. De tal manera que seré un siervo que le sirve al Señor por lo que ha comprendido en la palabra de Dios, que la palabra de Dios así lo dice. Y no seré un siervo de Dios emotivo o emocional que está sirviendo al Señor en sus fuerzas. Porque si es así, me voy a cansar y voy a fracasar. Te pregunto, ¿era necesario que Timoteo entendiera todo esto? Era necesario, porque ¿qué es lo que estaba en él en juego? Su persistencia, su permanencia, ¿no? Entonces estaba su fe, entonces Pablo le recuerda cuán importante es de que Timoteo se mantenga no solo en lo que ya aprendió de parte de su abuela, de su mamá o de mismo Pablo, sino que ahora le está diciendo, ahora tienes toda la escritura, la palabra de Dios tienes frente a tus ojos para que ella te instruya. Pablo al mismo tiempo se está anticipando que va a haber un momento en la que él ya no estaría, porque estaba próximo a ser ejecutado. Entonces le está dejando la palabra de Dios hasta aquel momento escrita para que Timoteo tenga esta palabra de Dios como ese soporte para que él pueda seguir sirviendo. Nosotros tenemos a Pablo vivo hoy en día, no, pero tenemos la palabra de Dios que está constantemente ahí. Qué importante entonces mis hermanos, que se sigan conectando a los estudios, que puedan llevar la secuencia, y como decía en algún momento Julio César, si te perdiste un estudio, usa el internet para eso, usa el YouTube para eso, ¿no? Pones en tu centro de trabajo ahí y vas escuchando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso te va a ayudar a crecer en las cosas del Señor. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, y por cómo es que tú nos exhortas, nos animas esta noche, Señor, a continuar, Señor, en tus caminos.